Antes de iniciar con la unidad 2, quiero dar un repaso de la tarea que tuvieron, de la tarea número 1. ¿Qué tal les pareció? ¿Estuvo difícil? ¿Costó contestar? Quiero saber de ustedes. No, No, profe, profe, no estaba tan difícil. excelente. Qué suerte. Con relación a algunas dudas y algunos errores que más encontré, por lo menos quiero hacerles la aclaración, ¿verdad? Que primeramente con relación al concepto de lo que es el derecho internacional público, eh, creo que a la mayoría le quedó claro, ¿verdad? Que el derecho internacional público siempre es el conjunto de normas que regula las relaciones entre los estados, o como normalmente se lo llama, entre los sujetos internacionales. Algunas personas me colocaron ya esa palabra sujeto internacional porque en el libro y en casi toda la mayoría de los materiales siempre no se encuentra Estado, sino que se encuentra como sujetos internacionales. Los sujetos internacionales tenemos dos sujetos internacionales nomás, uno que es el Estado y otro los organismos internacionales. En ese grupo de organismos internacionales es lo que entra la OEA, la ONU y los demás organismos que son personas jurídicas, pero de relevancia internacional, ¿verdad? Tienen que tener un cierto estatus para que sea un organismo internacional. Entonces son dos sujetos nomás los que intervienen como miembros en el derecho internacional público. Algunas personas tuvieron esa confusión, entonces con relación a esas personas es lo que va la aclaración, ¿verdad? Y después también tuvimos, con relación a la última unidad al último punto que era si los jueces podían o no utilizar un derecho interno para resolver un conflicto jurídico dentro de nosotros juzgados. ¿Cuál es la respuesta correcta en ese punto del trabajo? ¿Se recuerdan? Sí pueden, sí, Sí, profe. Sí pueden, ¿verdad? mientras que no, En mientras que caso de no laguna afecte. jurídica, profe. Sí, así mismo es. Entonces, algunas personas me colocaron que no se podía, entonces por eso viene también la aclaratoria, era que sí se puede, los jueces pueden utilizar leyes extranjeras en caso de que no exista o exista una laguna jurídica en nuestro derecho interno y también toda vez que no sea contrario a nuestras leyes internas, ¿verdad? Entonces, en dos situaciones. No es que porque se le plazca nomás al juez utilizar una ley extranjera lo va a utilizar, sino que tiene que haber una laguna jurídica y tiene que la condición es que no tiene que ser contrario a nuestras leyes internas. Entonces son dos las condiciones, ¿verdad? Pero sí se puede. Algunos me fundamentaron con el artículo 22 del Código Civil y otros me utilizaron el Código de Organización Judicial que también lo establece de la misma manera. Entonces, ambas respuestas son correctas, ¿verdad? Eso es con relación a la unidad 1 y al trabajo número 1. Hoy vamos a estar desarrollando la unidad 2 y la unidad 3 vamos a obviar porque es la parte histórica. Entonces, hoy desarrollamos unidad 2 y la 3 no entra eh, para el examen y tampoco lo vamos a desarrollar. Después vamos a desarrollar la unidad 4 después de la 2. Con relación a Ok. la unidad 2, vamos a ir viendo las fuentes de lo que es el derecho internacional público. ¿Se recuerdan ya? Porque en alguna materia ya habrán estudiado lo que son las fuentes del derecho, ¿verdad? En introducción quizás. Sí, Sí, profe. profe, Sí. la ¿Cuáles eran las? jurisprudencia, Sí, después. ¿Cuál es otra La fuente? doctrina. La la doctrina, doctrina. las Doctrina. costumbres, ¿Sí? ¿Y cuál es la principal? la ley. La ley. La ley es la primera y la principal fuente dentro de nuestro derecho interno, ¿verdad? De la misma manera,
el código, el derecho internacional público tiene su fuente. ¿Qué es lo que significa fuente? De dónde nacen las leyes que van a ser aplicadas para esa doctrina. Las fuentes principales, ustedes saben que las leyes se crearon porque había antes una costumbre, ¿verdad? Entonces, la costumbre es una reiteración de una práctica que viene a ocupar y no es una reiteración por decirle 2 o 3 veces, sino que fueron varios tiempos, entonces viene a ocupar una autoridad de la cual surge que sea una ley, ¿verdad? Dentro de nuestras fuentes del derecho internacional público tenemos la primera y la principal que son, ¿cuál es? La ley, ¿verdad? Dentro de esa ley, ustedes saben que las leyes son las de carácter obligatorias para todos, ¿verdad? Y dentro de nuestra ley, cuando hablamos en carácter de derecho internacional público, vienen a regir los tratados, ¿verdad? Los tratados son las fuentes principales dentro de lo que es en nuestro derecho internacional público. Los tratados, así como de la misma manera que podemos definir lo que es una ley, también podemos definir cómo es el tratado, ¿verdad? Yo sé que nunca quizás nos preguntamos cómo lo que surgen los tratados, cómo son ratificados, quién es lo que crea, cómo viene, quién es el que se va en otro país y acepta los tratados, o quién es el que hace representante de un país para que Paraguay ratifique y sea miembro de un tratado, ¿verdad? Eh, la, la situación de los tratados dentro de nuestro derecho interno tiene en las mismas condiciones para que una ley pueda ser ejecutada dentro de nuestro país, ¿verdad? Tiene la misma situación, tienen que pasar por el Congreso y también tiene que ser aceptada por el Poder Ejecutivo y debe ser publicada, así como los pasos para la creación de una ley, de la misma Las leyes manera, normales. sí, de la misma manera tiene la obligación, solamente que no solemos ver o no solemos escuchar cuando un tratado es publicado para que sea obligatorio dentro del país, ¿verdad? Así como suele suceder con las leyes, pero tiene el mismo tratamiento. Y otra de las fuentes principales dentro de lo que es nuestro derecho internacional público es la costumbre, lo que es en nuestro derecho consuetudinario, ¿verdad? Ayer lancé ya los materiales que ustedes pueden acceder en la plataforma. No sé si alguno de ustedes ya vio los materiales que tienen en la plataforma. ¿Alguien ingresó hoy? Sí, profe, yo ya ingresé ahí, ya tengo. Sí, ahí tienen el desarrollo de la unidad 2 y dentro de lo que va a ser el Sí, derecho internacional privado tiene el tratado del 1989, el tratado de 1940, tienen un protocolo adicional que es del tratado de 1940 y tienen la ley 5393, que es la ley que regula especialmente los tratados internacionales, ¿verdad? Todas esas leyes y los tratados que ustedes tienen en la plataforma, ustedes pueden descargar, lo pueden descargar incluso de otra manera si no les da la opción de descargar de la plataforma, pero sí da, y pueden descargar para que podamos ir trabajando porque les va a ser más fácil cuando tienen a mano que cuando lo tienen en la computadora, ¿verdad? Entonces, esas 4 leyes que ustedes tienen conjuntamente con el Código Civil que les habíamos dicho ya la clase pasada, va a ser especialmente lo que va a ser los materiales para que nosotros podamos ir desarrollando eh, la materia de derecho internacional privado. Esa va a ser nuestras fuentes para ir trabajando dentro de nuestra asignatura en el derecho internacional privado, ¿verdad? Dentro de la unidad 2 de lo que es en el derecho internacional público, habíamos visto la segunda, que son las costumbres. Después también tenemos la doctrina y también tenemos la jurisprudencia. ¿Cuándo existe jurisprudencia como para que tenga un grado de jurisprudencia? ¿Cuál es el concepto que se le suele dar?
¿Recuerdan el Son los concepto? fallos repetitivos de los jueces internacionales, puede ser, profe. Sí, así mismo es. Los fallos repetidos de los Sí. jueces. Entonces, un fallo no hace jurisprudencia. Un fallo podemos usar como un antecedente, pero un fallo Sí. no hace jurisprudencia, no tiene esa jerarquía para decir existe una jurisprudencia con relación a este tema, por eso yo te estoy solicitando. Entonces, esa es la diferencia de una jurisprudencia cuando solemos escuchar y cuando hay un antecedente nomás sobre un punto X, ¿verdad? Eh, por eso lo que es importante también, y a veces molesta mucho las aberraciones que solemos escuchar dentro de nuestro derecho, porque de una u otra manera eso crea un antecedente con relación a otros hechos que van a ir ocurriendo después. Entonces eso sí tiene un grado de importancia y lo podemos utilizar siempre a nuestro favor cuando así se requiera la situación, ¿verdad? Y esas son las 4 fuentes que tenemos dentro del derecho internacional público. La primera que es los tratados, la segunda después, ¿cuál es la segunda? La costumbre, la doctrina y la La jurisprudencia, ¿verdad? doctrina, Esas son nuestras 4 fuentes, pero la fuente principal, ¿cuál es? La ley. La ley y la costumbre. Pero dentro de nuestro derecho internacional, a la ley le tenemos en el grado de los tratados, ¿verdad? El tratado es nuestra fuente principal dentro de lo que es nuestro derecho internacional público. Más adelante nosotros vamos a tener, creo que es la unidad 7 más o menos, que es con relación a los tratados, entonces ahí vamos a verlo todo, el procedimiento, cómo se hace, quién es el que es el representante para que Paraguay tenga ratificado uno, cuál es el sistema, todas esas situaciones, cuándo se puede reservar el Estado para ciertos puntos dentro de un tratado. Entonces, en esa unidad vamos a ir desarrollando exclusivamente lo que es acerca de los tratados, ¿verdad? Pero en la unidad 2 ya tenemos que la fuente principal son los tratados. Después tenemos una codificación dentro de los derechos internacionales, que así como ustedes saben que el Código Civil nació con varios autores, ¿verdad? De que cada uno tenía su parecer acerca de una rama del derecho. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se codifica cuando se une en un solo material todas las leyes acerca de una rama del derecho. Entonces, eso es lo que también sucedió en América. El derecho internacional codificó todos los documentos que tenían, todas las normas acerca de lo que es el derecho internacional, lo documentó y de eso es lo que se hace una unificación para que pueda ser un solo instrumento para todos los derechos y los estados, en este caso, para que puedan tener una relación jurídica, ¿verdad? Siempre es importante recordarnos de que el Estado es una persona jurídica, es física o jurídica, el Estado, Jurídica, profe. jurídica. Jurídica. El Estado es una persona jurídica de doble personalidad. ¿Por qué es de doble personalidad? Porque es la única persona que puede actuar como persona privada y como persona pública, ¿verdad? Entonces el Estado en sus 2 facetas, en sus 2 personalidades, lo puede hacer como Estado teniendo una relación con otro Estado y también lo puede hacer como una persona jurídica particular actuando como tal con otro Estado, ¿verdad? Las personas físicas solamente tenemos una personalidad, entonces no hay problema, pero el Estado es el único y la única persona jurídica que puede tener esa atribución de tener doble personalidad. Entonces eso es lo que regula
el derecho internacional público, ¿verdad? Regula esa relación que va a tener el Estado con otros estados. Dentro de nuestro derecho internacional privado, con relación a los tratados que venimos viendo también, ustedes van a ver en su material, tienen un pequeño material en la plataforma que es apoyo, creo que le puse como nombre a la carpeta. Y ustedes van a ver ahí que dentro del derecho internacional privado también hay fuentes del derecho, ¿verdad? Y lo mismo son, dentro del derecho internacional privado, las fuentes también son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, ¿verdad? La doctrina ya vienen a ser los pensamientos de nuestros doctrinarios o jurisconsultos dentro de todo este andar de lo que es el campo jurídico. Entonces, son también, son algunas diferencias de lo que es con relación al derecho internacional público y privado. Dentro del derecho internacional privado, tenemos el Tratado de 1989, es un tratado que se había firmado en Montevideo, por eso lo llaman, por eso lleva el nombre de ese país, que es un tratado que es exclusivamente un tratado en el campo civil. En aquel entonces habían firmado Argentina, Bolivia, Uruguay, Perú y Uruguay. Después se adhirió también Bolivia. Entonces, ¿quiénes son partes en el Tratado de 1989? Era Argentina, es Paraguay, es Bolivia, Perú, Colombia y otro más. Colombia. ¿Quiénes más son? Uruguay, no. Uruguay también, así mismo. Uruguay. ¿Por qué es tan importante saber quiénes son partes de los tratados? Porque son porque lo vamos a utilizar solamente en el campo de solamente esos países. Cuando Paraguay tiene un conflicto con Brasil, no vamos a poder utilizar un tratado, el tratado del 89, porque Brasil no es parte de este tratado. ¿Entienden? Por eso es que si, por ejemplo, ven un caso en particular y yo le digo, Juan Pérez es paraguayo y vende un vehículo a José Fernández, que es brasileño, ¿cuál va a ser la ley que va a regular el acto jurídico de ellos? No va a poder ser los tratados, porque los tratados del 89 y tampoco el de 40, Brasil es parte. ¿Entienden? Por eso es tan importante tener muy en cuenta y recordarnos siempre son. Yo, por ejemplo, acá les voy a mostrar cómo lo tengo. Acá arribita ustedes ven, en los tratados que yo imprimo, ya le pongo ya quiénes son los países que son miembros. Así yo ya no me confundo más cuando veo un caso. Y lo mismo de la misma manera tengo en el tratado de 1940 también, tengo acá arriba, ya tengo ya quiénes son los países que son miembros. El Tratado de Montevideo de 1940 es casi una réplica de lo que es el Tratado del 89. Y ustedes saben que dentro del derecho, la ley que salió más recientemente deroga a la ley anterior, ¿verdad? Así es. Por eso es que en muchos de los casos, cuando vamos a ver los casos prácticos, cuando yo les digo cuál va a ser el tratado que va a regular la relación jurídica de Pedro, que es paraguayo, y de José, que es argentino, siempre tienen que ver que el tratado del 1940 es un tratado que se firmó después del 89, que es un tratado mucho más completo, pero es casi una réplica con algunos puntos que se le sumó al tratado del 89. Entonces siempre va a entrar a regir el tratado más reciente. ¿Se entiende? 1940, ¿verdad? De Sí, 1940 es el más reciente. Sí. Y en el de 1940 también le tenemos Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay.
son los mismos países. Por eso a veces queremos confundirnos y a veces cuando vos lees el tratado de 1989, encontrás que dice la misma cosa que dice el tratado de 1940, pero entonces ahí entra solamente una cuestión de formalidad, que el de 1940 es más reciente, entonces por eso nomás es que Más se le va a reciente. aplicar a ese caso en particular. Entonces, por ejemplo, le había dicho, ¿verdad? Que si yo hice un negocio, Profe, sí, antes de pasar, viste que vos decís que es el último y es 1989 y 1940. sí, ¿A cuál es entonces? ¿cuál? Es 1940 y 1989, dijiste. 1889. 1889. Ah. 1889 es el primero. ¿Está? ¿Ustedes tienen su código Profe, civil a mano? Sí, profe. ¿Cómo se divide el código civil? sí. En Se 5 divide libros, en 5 profe. libros. Son 12. En 5 libros, pero me encanta escuchar eso porque ustedes saben que sí o sí se pregunta en los exámenes orales y el alumno nunca recuerda. El Código Civil se divide en libros, ¿verdad? Dentro de esos libros viene otra vez lo que son los títulos y los capítulos. Los tratados también tienen esa división. Ustedes van a ver y cuando impriman o cuando lo miren en la plataforma, que los tratados también vienen por títulos, ¿verdad? Entonces el título 1 del Tratado de 1940, por ejemplo, es solamente 4 artículos con relación exclusivamente a las personas. Entonces, si ustedes, cuando vayamos haciendo los casos prácticos, si yo les estoy hablando del domicilio de una persona, ¿dónde lo van a buscar? No lo van a buscar en lo que es la persona o de donde es el matrimonio o la ausencia. Ahora, siempre lo van a buscar en el título 2 de lo que es exclusivamente los artículos referentes a cuestiones de domicilio, ¿verdad? Entonces, para que ustedes se vayan ubicando, porque si no se pierden y les va a costar mucho más, ¿verdad? Entonces, siempre recuerden que se dividen por títulos y siempre tienen que ver el objeto de lo que es el hecho o el acto jurídico, ¿verdad? Si estamos hablando de que yo me casé con un colombiano en Colombia y quiero hacer mi divorcio acá, ah, ¿le parece, en dónde le parece que voy a buscar para que encuentre una solución a mi conflicto? Código Civil. En el Código Civil, en la parte del matrimonio, ¿verdad? Ahí Sí. tengo que ver, esa es la única parte que me puede dar una solución acerca de mi conflicto. Porque estos son hechos que a usted le va a ir siendo muy interesante cuando vayan ejerciendo la profesión. Porque por ahora, por ejemplo, antiguamente no solíamos ver, ¿verdad? Pero por ahora la gente chuchi ya se va a casarse a Cancún, ¿verdad? Solemos ver ya esos casos. Entonces, si Pablo y María se casaron en Cancún, ¿van a poder venir a divorciarse en Paraguay, sí o no? No. A mí que no. Entonces son esos tipos de casos los que vamos a ir viendo, ¿verdad? Por eso es interesante siempre seguirnos, ¿verdad? Yo sé que hoy me llamaron de la central y me hicieron recordar de que las clases de Zoom no eran obligatorias. En ningún momento yo les había dicho que las clases de Zoom van a ser obligatorias, que van a sumar puntos, ¿verdad? Pero sí les había dicho la clase pasada que el alumno que no asista a las clases le va a costar un poco resolver los casos en particular, ¿verdad? Pero sí les reitero que las clases de Zoom no son obligatorias y yo no les voy a restar puntos a los que no puedan asistir. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Sara. Sí, inclusive estamos grabando y en un determinado, solo que mañana para yo ya voy a alzar el video dentro de la plataforma para que puedan asistir los que no puedan, no están pudiendo ahora acceder o no tienen internet o no tienen la manera de hacerlo. ¿Está bien?
Sí, Y profe. gracias, profe. Excelente. Entonces, dentro de lo que son esos conflictos internacionales, es lo que vamos a ir viendo. Tenemos una ley, que es la ley 5393, que es solamente y exclusivamente trata de los contratos internacionales. Por eso es tan importante saber quiénes son parte de los tratados y, por ejemplo, en caso de que mi conflicto sea con Brasil, y yo no pueda aplicar mis tratados del 1889 y tampoco la de 1840, lo debo de aplicar mi ley 5393 o en caso también mi Código Civil paraguayo. Dentro de esa orden de prelación, que es nuestra orden de importancia en la aplicación, si yo tengo un conflicto con un argentino, y encuentro en el libro del Código Civil, encuentro la solución, pero también mi tratado me tiene una solución. ¿Cuál debo aplicar? Tratado. El tratado, El profe. tratado, así mismo es. Por eso a veces el Código Civil prácticamente ratifica todos los puntos de lo que son los tratados aceptados por Paraguay, ¿verdad? Pero en una orden de prelación, yo debo aplicar primero mi tratado, después entran las leyes. Dentro de ese grado de importancia, porque es uno de los puntos en la que yo les consulto en la tarea número 2, para que ustedes ordenen en grado de importancia y de aplicación ambos tratados, la ley 5393 y el Código Civil. Entonces, esa es la orden, ¿verdad? Lo primero van a estar los tratados, ambos tratados, y debajo de los tratados va a estar la ley 5393, que es acerca de los contratos internacionales, y también mi Código Civil paraguayo. Pero no puedo primero aplicar mi Código Civil si mi Tratado de Montevideo de 1940 me trae la solución. Pero de hecho que no va a estar mal decirlo, que el tratado, el artículo 1 del Tratado del 1940 y el artículo 1 del Código Civil me da la solución, ¿verdad? Ahí hago una conjunción, junto mis dos fuentes jurídicas y es todo bien, ¿verdad? Pero lo que está mal es mencionar solamente el Código Civil y dejar de lado el tratado. ¿Está bien? Sí. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? No, profe, está bien. No, profe. Bueno. Entonces, vamos a ir viendo también acerca de la unidad. Ahí, espérenme un ratito. El Código Civil, profe, quedaría en tercer lugar entonces, Sí. en el cuanto Código Civil. a la parte internacional. Sí. En cuanto a la parte internacional, tenemos primero la ley 5393 y también tenemos, Sí. al lado de la ley ya tenemos el Código Civil, porque el Código Civil también es una ley interna, ¿verdad? Ujú. Lo que pasa es que generalmente los profesionales que ejercemos la profesión nos acostumbramos más a trabajar con el Código Civil porque es más nuestro día a día, ¿verdad? Entonces, hay pocos profesionales luego que trabajan en el campo internacional, entonces no es más fácil mencionar el Código Civil nomás, y hasta a veces nos olvidamos que existen los tratados internacionales que también regulan esas conductas. Ya. ¿Está? En cuanto a orden de prelación, entonces irían los dos tratados juntos y la ley 5393 con Sí, Código Civil. con el Código Civil. Esa es la orden de prelación. Ya. ¿Alguna otra duda? Son 5 países, profe, de este tratado de 1940. 5 países, ¿verdad, profe? Sí, 6 son. 6 el de 1940. 6. 6 en total.
¿Cuál tenés? Argentina, Pe- Bolivia, Colombia. Perú, Sí, Paraguay y no, Uruguay. Perú. Sí, ahora ya entiendo. Colombia es lo que me faltaba, profe. Sí. Gracias. Colombia, porque Gracias, profe. Colombia no firmó, Colombia se adhirió nomás al tratado. Por eso es lo que cuando ustedes buscan en internet, hasta inclusive a veces nos salta a Colombia, porque cuando preguntas quiénes son los que firmaron el tratado, les va a aparecer, no le va a aparecer Colombia, porque Colombia se adhirió nomás después, no firmó en ese entonces. Ah, Por eso es lo que suele haber esa... entonces, Esta pregunta que dice, profe, ¿quiénes hacen parte de la comunidad internacional? Sería Sí, entonces los estados, los estados y quiénes más. a los organismos internacionales. Exactamente. Esa suele ser pregunta de examen, luego incluso del examen final. Siempre son los Ok. estados y los organismos internacionales. Cuando hablamos del tratado de 1989, entonces tenemos que, ese material que yo estoy mirando acá, ustedes tienen en la plataforma y cuando accedan van a ver por qué a veces en las cuestiones prácticas aplicamos directamente el del 1940 y no lo aplicamos el del 89. Porque ustedes van a ver que, por ejemplo, Argentina sí firmó, pero dejó sin efecto la aplicación entre Paraguay y Argentina, la del 89, cuando firmó la del 40. Por eso es que inclusive ese material les había puesto en la plataforma, ustedes van a poder acceder ahí para que no se confundan cuando estemos viendo los casos prácticos nomás, porque generalmente suele confundir. Entonces ustedes pueden imprimir y siempre tienen pegado en una carpeta o algo así, entonces cuando estén estudiando ya le van a recordar. ¿Está bien? Significa que en algunos casos se utiliza todavía aún el Tratado Montevideo 1889, profe. Sí. Por ejemplo, O con Bolivia, directamente sí. se Con dejó. Bolivia, cuando tengan casos con Bolivia, en algunos artículos van a encontrar la solución solamente en el 89, no van a encontrar en el 40, y está todavía en vigencia con Bolivia. ¿Entienden? Ya. Por eso es tan importante que manejen ese material que yo les puse, porque lo que en algunos, como les dije, en Bolivia, Colombia y Perú, nomás lo que no se ratificó totalmente el del 1940. Con el Profe, resto, profe, parecido también el Tratado de Mercosur, entonces. sí. Solamente que el Tratado del Mercosur es más un campo general, ¿verdad? Porque Sí. cuando nosotros hablamos de ambos tratados, es un campo, solamente un campo civil, ¿verdad? Son tratados que solamente afectan al campo civil, ¿verdad? Pero la mayoría integra también como Brasil, Sí, Argentina, Uruguay. sí. Acá ustedes pueden ver que Brasil es el que está ausente dentro de este tratado, ¿verdad? Brasil es el que no participó y tampoco se adhirió dentro de lo que son ambos tratados. Por eso es que cuando ustedes tengan, y recuerden que cuando entra Brasil, no van a poder utilizar ambos tratados, van a utilizar siempre, van a ir a la ley 5393, que trata exclusivamente de los contratos internacionales. Significa que no existe tratado con Brasil, profe. En relación al campo civil, no tenemos tratado con Brasil. Ya.
Solamente tenemos estos tratados con otros países, con estos países que le había dicho, ¿verdad? Chile tampoco está. Sí. Ok. Sí. ¿Otra duda? Profe Ros, Sí, escucho. permiso. Te escucho, Nancy. Profe, yo te voy a preguntar algo. Dime. Pero ¿cómo supuestamente no hay también cooperación de resolución de lesión en los casos con el Brasil, por ejemplo, de narcotráfico, donde piden que se extradite y así? ¿Acaso no son tratados también eso? Son tratados, pero son tratados en el marco del derecho penal. Ah, o sea que hay en el derecho penal, no vamos a decir en el civil. No, no. El campo del derecho, pues, es como un árbol que tiene varias ramas, ¿verdad? Dentro de esas ramas tenemos lo que es el código laboral, tenemos el laboral, tenemos niñez, tenemos administrativo, tenemos lo que es el civil y penal. Y dentro de la rama civil, exclusivamente cuando hablamos de la rama civil, es lo que exclusivamente entran los tratados del 89 y del 40. Dentro de Bueno, lo profe, que gracias. sí, dentro de lo que es el marco penal, son otros tratados que sí son parte inclusive de todos los países del Mercosur, ¿verdad? Profe, Te escucho. o sea que cuando vos nos des alguna pregunta o nos toca alguna pregunta en relación a eso, nosotros para analizar esa pregunta tenemos que irnos al Tratado de 1889 o analizar si va al de 1940 o al 5393 y después nuestro código para responder, por ejemplo, así cuando nos Sí, des un ejemplo. sí. Por eso es tan importante que ustedes manejen quiénes son los países que integran cada tratado. Porque yo lo hacía de esa manera cuando era estudiante y siempre me facilitó ver de esa manera, porque entonces se hace una exclusión. Si yo les doy un caso en donde el objeto, que ustedes saben que dentro de lo que es los actos jurídicos, ¿verdad? Existe lo que pueden ser las partes y también el objeto. Entonces, Sí. si las partes, si una de las partes, los sujetos que están integrando el acto jurídico, las personas son de nacionalidad brasileña, ustedes saben que no lo van a poder aplicar los tratados del 89 y tampoco del 40, porque Brasil en ninguno de los dos firma. Entonces, no, si yo no firmé, no autoricé y no me adherí a una ley, no me van a poder aplicar a mí esa ley. Yo no le voy a Ya. poder obligar a Brasil porque Brasil no es parte de ese tratado. Entonces, ahí sí o sí va a tener que entrar la ley 5393. Ese va a ser la ley que va a regir ese acto jurídico cuando hay algo de Brasil, ¿verdad? Cuando hay algo solamente de Argentina y de Paraguay, por orden de prelación tiene que ser uno de los tratados, que es del 89 o desde el 40. Y ahí se hace y ahí se van excluyendo nomás las leyes, porque ahí es más fácil trabajar, porque si no ustedes van a buscar en uno a uno y a veces le quieren aplicar el del 40 al brasileño, pero el de Brasil no es parte, entonces ahí viene otra vez una confusión, ¿verdad? Entonces, para que no se confunda, si ustedes tienen algo que es de un país, por ejemplo, de Chile, que tampoco van a poder aplicar los tratados, entonces siempre tienen que ir como fuente principal la ley 5393. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, con relación al caso que les había dicho hace rato, por ejemplo, ustedes saben que los matrimonios que se realizan en otros países, sí, ustedes lo puedan poder, los divorcios sí se pueden realizar acá, dentro de nuestro país. ¿Cuándo se puede realizar acá dentro de nuestro país? Cuando son también, viene en conjunción con nuestras leyes internas.
¿Cuál es un divorcio que se va a poder hacer acá en nuestro país, por ejemplo? Un divorcio con una mujer y un varón. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué un divorcio con una mujer y un varón no va a poder hacer Paraguay? Porque nuestra ley interna no permite todavía o no permite el matrimonio con personas del mismo sexo. Entonces, un matrimonio que se hizo en la Argentina, en donde dos personas del mismo sexo se casaron y vinieron a vivir acá 20 años, no lo van a poder hacer acá un divorcio vincular, porque el Paraguay no permite ese tipo de matrimonio. Entonces, es contrario a nuestras leyes y no van a poder ser realizadas dentro de lo que es nuestro territorio paraguayo. Pero si es el matrimonio de una mujer con un varón, no hay ningún problema. Entonces se trae el certificado de matrimonio, se legaliza por por el Ministerio de Relaciones Exteriores y se hace el divorcio sin ningún problema acá. Profe, Escucho. ¿y cómo es, por ejemplo, si es que nos vamos y nos casamos fuera del país, en Argentina? Sí. Pero se dice que cuando uno se casa fuera, acá en su país, yo por ejemplo, en mi país soy soltera, ¿verdad? Sí. Y él también, ¿verdad? Y en ese caso, ¿cómo se da, profe? ¿Cómo es que acá, si nos casamos allá, ¿verdad? Fuera del país, nos podemos divorciar acá en Paraguay? Pero no sucede lo mismo en caso de casamiento. Entonces, si me explico. Que vos podés casarte también allá. ¿O Y cómo? si me caso allá, pero con un argentino, al venir Sí. acá, no se reconoce, o sea que somos solteros, pero casados allá. Y eso es ¿Cómo es porque así se puede? porque Tiene que dar parte de eso. el documento se tiene que legalizar por el país. Es como que le dan un sello de revalidación. Si vos ¿Del consulado o eso otro? ¿Cómo? Debe legalizarse por los consulados. Se legaliza por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Todos los documentos. Alguien acá seguramente que tiene parientes que vienen en España, por ejemplo. Y eso, por ejemplo, se inscribe en el registro civil primero si es matrimonio en el extranjero, profe. Sí. Y cuando vas a enviar documentos en España, siempre ellos te piden apostillados ya, ¿verdad? Porque es un documento, es un sellito que le da el Ministerio de Relaciones Exteriores que hace que el documento sea válido en otro continente. Cuando vos vas a usar un documento dentro de tu propio continente, no necesitas el apostillado del Ministerio de Relaciones Exteriores, necesitas la legalización nomás. Profe, Dime. en el caso si es de otra religión, por ejemplo, si no es católico, ¿cómo queda ese, profe, en el sistema? ¿Quién puede? No sé quién es el que está hablando para que... Porque no tengo yo quién es el que... Ahí está. ¿Verdad? ¿Qué pasó, profe? Dentro de lo que... Ustedes saben que antes, por ejemplo, para el casamiento civil te pedían que vos te cases primero en la religiosa, ¿verdad? No sé si todos ya son antiguos, pero antiguamente se hacía ese procedimiento. Actualmente son mundos totalmente independientes. Vos te podés casar solamente en lo civil o puedes casarte solamente en lo religioso y no hay una conjunción de ambos. Son mundos totalmente independientes. Entonces, si es un matrimonio, si Juan se casó solamente en la religión católica, se separó de su señora María, después yo le conozco a Juan y me caso con él, por lo civil no existe bigamia. Porque Juan, para el mundo jurídico civil, sigue siendo soltero, porque Juan nunca se casó por lo civil. ¿Entienden? Entiendo. Sí, profe. Sí. Pero eso es lo que se hace. Entonces,
el matrimonio que se realiza en algún lado se inscribe y tiene que tener la misma revalidación en el campo jurídico. En el caso si te casas con la iglesia, por ejemplo, de otra religión y después te podés casar nuevamente en la religión católica, entonces, profe. Y seguramente que sí, yo no sé cómo es en la parte religiosa, ¿verdad? Pero lo que sí manejo es que actualmente tenemos acá en Ciudad del Este, por lo menos tenemos un tribunal eclesiástico ya que hacen, no le llaman divorcio vincular, pero le llaman nulidad de los matrimonios realizados en la Iglesia Católica, ¿verdad? Que también, como el Código Civil, la ley del divorcio te trae así unas ciertas listas de cuándo vos podés solicitar un divorcio. De la misma manera, el Código Canónico lo trae, ¿verdad? ¿Cuáles son y en qué situaciones se puede dar la nulidad matrimonial? Pero actualmente la Iglesia Católica también ya anula un matrimonio, lo que hace que los cónyuges puedan volver a casarse dentro de la Iglesia Católica misma, ¿verdad? Porque se anula el primer matrimonio. Y de la misma manera en el campo civil, ¿verdad? Ustedes saben que dentro de nuestro Código Civil existe la nulidad matrimonial, existe el divorcio vincular, que puede ser por mutuo acuerdo o puede ser ¿cómo es? Que no es de común acuerdo cuando hay una controversia ya, que ya es cuando es esposa contra el esposo o el esposo contra la esposa. Con algunas modificaciones. Antiguamente se requería un tiempo de 3 años, después vino a ser 2 años para el pedir el divorcio. Actualmente ya no hay un plazo que esperar para solicitar el divorcio vincular. Ya podemos casarnos hoy y mañana divorciarnos sin ningún problema. Pero si te divorcias y después para casarte tenés que esperar un cierto tiempo, ¿verdad? Pero esa es una cuestión administrativa, la ley no menciona eso, pero el código, en la parte administrativa, el registro civil es el que solicita que vos esperes mínimo de 180 días. En el hipotético caso que la mujer haya quedado embarazada, que si la mujer vuelve a tener un hijo dentro de esos 180 días, la ley presume que el papá es el ex marido, en ese caso entonces sigue siendo un hijo matrimonial, ¿verdad? Son presunciones de la ley. Ustedes saben, por ejemplo, el caso resonado de Rosana, ¿cómo le llaman? La modelo. La que supuestamente tuvo un hijo. Rosana Barrios. Sí, Rosana Barrios. La que le reclama. Tu bailarín. ¿Por qué ustedes creen que el bailarín no consigue, por lo menos que se le haga el ADN? Que sigue casada. ¿Eh? Algunos dicen que porque ella es influencer, o sea, que tiene demasiada influencia, entonces... No, pero independientemente de eso, existe una ley, ¿verdad? Eso porque es dentro del matrimonio. La ley del matrimonio Así mismo. Dentro del matrimonio. El único que puede objetar la paternidad y es el esposo, porque nació dentro de un matrimonio totalmente válido. El esposo reconoce, yo puedo ser negro incluso y mi hijo rubio, pero si yo soy papá y yo soy el esposo legal de esa mujer y reconozco y me hago cargo de ese hijo, no existe ninguna otra persona que me pueda objetar eso. Pero supuestamente el marido, que supuestamente no es el papá, supuestamente vamos a decirle todo, por 2 o 3 años reconoció y le dio su lugar al otro. Después nomás un día amaneció Pireba y supuestamente ya no quiso que el otro sea más papá. O sea, que el otro reconoció un tiempo que el otro era el papá. Y el otro, eso es lo que alega, pone esas pruebas de que él tenía foto con la nena y eso. Pero eso es lo que es justamente, yo no puedo solicitar justicia o no puedo solicitar un derecho encima de un acto ilegal. O sea, este tipo no puede, profe, solicitar ADN porque es dentro del matrimonio de Rosana con su esposo.
Sí. con el O sea, el esposo ratoncito. es el único que puede solicitar desconocimiento de paternidad en ese caso, ¿verdad? Él no puede solicitar un mejor derecho que el esposo. ¿Por qué no Y puede en solicitar un cuanto, mejor derecho? Porque él entró dentro de nuestras leyes internas, no se acepta la bigamia, ¿verdad? O sea, uno de las características principales del matrimonio es la fidelidad de los cónyuges. Entonces yo no puedo irme a decirle al juez, yo era amante y ahora solicito que vos me des una prueba de ADN porque ese hijo es mío. Porque es un acto ilegal el que él estaba haciendo. Entonces, es un acto ilegal. Entonces, los abogados le dicen nomás que ya perdió antes ya perdió antes de empezar. No va a poder hacer lo que él quiere, ¿verdad? Excepto que el marido le diga, bueno, toma y anda a hacerte, o la esposa le diga, sabes que toma, anda a hacerte, pero de una manera jurídica no entra el pedido, porque su acto es ilegítimo, y un acto ilegítimo no te puede generar derechos. Y Por qué eso bonito que es su esposo, ¿verdad? Por eso es que es tan sonado. No, sí, era yo, mae, enseguida mi marido va a pedir el ADN. Y vos esa clase de marido es lo que querés, ¿verdad, Gloria? Ay, con la toca mi niña en la pecha voy a hacer antes. Profe, ¿y qué Acá puede yo hacer con aquí el tipo? el abogado del que quiere ser el papá, que hace rato ya perdió antes de empezar por el otro, sigue cobrando ahí. ¿Quieres saber por qué? Pero ustedes saben, a veces también vos le sos sincera a tu cliente y ya te dice ya que vos no valés luego, que no, ¿verdad? Porque el paraguayito pues quiere hacer su gusto. Y a veces vos le explicás bien a las personas o al cliente y el cliente se va y te cambia por alguien que le dice algo que él quiere escuchar. Actualmente Profe, ¿podemos seguir? los casos de narcotráfico, por ejemplo, actualmente no se dan medidas, ¿verdad? Pero la gente siempre igual solicita. ¿Está? Profe, ¿y qué le queda que hacer al tipo si quiere demostrar paternidad? ¿Qué resta hacer? ¿Callarse nada más? Y por el No hay campo, ninguna por el campo jurídico no hay nada que él pueda hacer. Profe, Dime. profe, ¿podemos retomar los temas de la materia? Sí. Porque nos estamos desviando Pro- demasiado ya. profe, Dime. ¿te puedo hacer una consultita? Sí. ¿Viste nuestro trabajo práctico? O Sí. sea, la pregunta número 4 ordena en una escala, algo así dice. Sí. Y ese sería primeramente los tratados, ¿verdad? Los tratados. Ambos tratados. Sí, los tratados, ¿verdad? Sí. Y después, ¿qué sería? Sería Bien. la ley 5393 Sí. Y con el Código Civil. con el Código Civil. Sí. Porque Gracias, ambos profe. son ley y tienen Gracias. la misma jerarquía. ¿Está bien? Sí, gracias, profe. De nada. Gracias. ¿Otra consulta? No, es consulta, pero para mí que cuando nosotros hacemos el divague, como se dice, por lo menos lo que estamos acostumbrados con nuestra clase contigo, digamos que este va a ser nuestro puchero el día del día, y todas las cosas que nosotros comentamos, ¿verdad? Y que vos nos contestás, vamos nosotros absorbiendo y sabiendo para el día de mañana. Cosa que no vas a dar en tu libro, no vas a dar en tu folleto, tipo que solamente así entre estos casos vos vas sabiendo. Así que para mí el divague no está de más acá. Súper importante, por eso yo siempre le digo que ustedes están a 2 años de ser profesionales, ¿verdad? Y es súper importante que ustedes vayan conociendo el Poder Judicial, porque en los pasillos todos los días se aprende. Y ese aprendizaje a veces cuando estamos todavía en la facultad, a veces ni siquiera yo practiqué en el juzgado civil 4 años, nunca fui nombrada, pero todo lo que yo aprendí en esos 4 años a mí me sirvió muchísimo para ejercer la profesión y también te da un empuje para animarte a ejercer la profesión, porque muchas veces cuesta y nos da miedo, ¿verdad?
Porque así como el cliente pues no viene, le va a contarte un problema fácil. El cliente que llega a los estrados judiciales es así como ese paciente que ya llega en último estado al hospital. Porque el paraguayito cuando empieza su problema no se mueve luego. Pero ahí cuetente más inde. Entonces, por eso es tan importante también estar dentro del campo práctico ya, ¿verdad? Por eso es súper importante que ustedes vayan resolviendo y yo quiero que ustedes me pregunten cuando vayamos viendo los casos porque van a aprender muchísimo con esos casos. Porque a veces nos enfocamos en lo que es el concepto del concepto y lo podemos ir practicando y lo podemos ir conociendo el concepto con las prácticas. ¿Está bien? Sí, por eso. Comparto en absoluto, comparto en Sí. absoluto con lo que dice la compañera y la autora también. En cuanto a consultas que se refieren a temas jurídicos, no está de más jamás en un desarrollo de clases. En cuanto si se refiere a chismerío o de vida privada de las personas o compañeros, sí, ya son cuestiones. Yo creo que nuestro tiempo se va limitando, ¿verdad? No voy a meterle juicio ahora, pero Sí. se puede volver a ver después. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? La próxima clase ya vamos a ir empezando con las... No, anda a llamarle a papá que me enchufe. Nos quedamos tú y yo, parece. ¿Qué pasó? Hola, ¿Qué pasa acá? Nancy. ¿Qué pasa acá? Hola. Sacaron a la profe. ¿Qué le pasó al profe? Igualito Ay, que dice lo ¿Qué le Nancy. iba a hablar de frío, mamá? la clase de escolar básica. Le sacan a la profe, le silencian. Recreo. Qué mala, Nancy. Para más justo le iba a preguntar de frío mancitos y no me salen así. No sean más chismosos. Es que quiero saber cómo firma Laura tan rápido el divorcio. Vos ni intente de hablar de divorcio, Sí. señorita. ¿Está Andrea, ella dónde está? de Angañé tranquilista. Ñe tranqui.